Hola, Guille. Hola. Paco, mucho gusto. Hola, mucho gusto, Guille. Me comentabas entonces por teléfono que necesitabas información, dime. Sí, mira, pues ahora sí que por medio de una amiga supe de ti y la verdad sí necesito información. Necesito que me ayudes, tengo la verdad un problema, estoy embarazada y el cual pues la verdad ahorita en estos momentos no está en mis planes. Ok, ¿tienes más hijos? Sí, tengo 3. 3. Sí. Ok, entonces ahorita ya no está en tus planes. No, la verdad no está en mis planes, no me siento tampoco tan joven como para decir voy a ser mamá otra vez, la verdad no. Ok. No. ¿Cómo sabes que estás embarazada? Me hice una prueba casera, la cual me salió positiva para comprobarlo y ver que sí era. Me hice una también de sangre, Ah, ok. igual también Salió positiva. me salió positiva, entonces es un hecho, ¿ves que sí? ¿Cómo te sientes? Pues mira, o sea, en realidad pues me siento hasta mal, ¿no? O sea, no quiero, la verdad no, o sea, no está, digo, en mis planes tener otro bebé. Tengo miedo, más que nada, ¿sí? Sí, tengo mis hijos ya grandes, te digo. No, la verdad no. Ok, bueno, no te preocupes. Como te había dicho, estoy en una asociación civil que toca precisamente temas de salud sexual y reproductiva. Sí. Y a pesar de que es ilegal la interrupción, lo que es dar información es todo tu derecho. ¿Cuándo fue tu última menstruación? Fue el 30 de junio. 30 de junio. Mira, esto es un gestorama. Nos va a ayudar a calcular aproximadamente cuántas semanas tienes de embarazo. Lo colocamos en 30 de junio. Sí. Y ahorita nos indica que tienes casi 7 semanas. ¿Alguien más sabe que estás embarazada? Mi esposo. ¿Tu esposo? Sí. ¿Qué piensan al respecto? La verdad lo platiqué con él y le dije, y él también está de acuerdo en que en estos momentos, pues no. No. Bueno, Guille, yo ahorita lo que puedo hacer es pues precisamente darte información. No sé si sepas que en nuestro estado hablar sobre alguna interrupción pues es ilegal. Sí, por eso precisamente acudí a ti, porque la verdad no sabía con quién acudir. Ok, existen 2 métodos que son sumamente efectivos que se usan en la Ciudad de México, donde es legal este tema. Uno de ellos es el quirúrgico y otro es por medio de pastillas. No sé si lo has escuchado, lo de las pastillas. He escuchado a veces hablar, ya ves, a veces entre amigas comentan pastillas, pero la verdad en realidad no sé. Bueno, yo te voy a dar una información sobre estas pastillas que se llaman misoprostol. El misoprostol se encuentra comúnmente en las farmacias, casi en cualquier farmacia, sin receta médica. Tiene una efectividad del 85%, el cual es muy alto. Estas pastillas vienen en presentaciones de las tabletas de 200 microgramos. Se aplican 2 dosis en la Ciudad de México, en la cual cada dosis son de 800 microgramos. Quiere decir que van a ser 4 tabletas que se colocan en los carrizos. ¿Sabes cuáles son los carrizos? Sí. Que es aquí entre la encía y el cachete. Entonces se colocan 2 y 2. 2 y 2 serían. 2 y 2. Y de esta manera ya es una dosis. Aquí lo que hace es que se absorbe en el cuerpo de la mujer todo el medicamento y posterior a media hora se toma un vaso de agua para pasar el resto de las pastillas. Hay que tragarlas, digamos, después de eso. Después de esto, se aplica a las 4 horas de la primera dosis, se aplica una segunda dosis de la misma, exactamente igual, de la misma manera, en la cual igual son 800 microgramos, 2 y 2, se esperan por media hora a que se disuelva, se absorba. Y ya otra vez. Y otra vez. Sería otra vez el mismo método, así otra vez. Correcto. Ok, ¿y tú me puedes anotar el método que voy a si gustas, yo te puedo prestar este cuaderno. Sí. Y tú puedes anotar aquí con gusto. Mira, te presto aquí una pluma. Sí. Entonces me decías que se llama. Se llama misoprostol. Sí. Y lo puedo conseguir en cualquier farmacia.
Las mujeres pueden encontrar esas pastillas casi en cualquier farmacia sin receta médica. Ok. ¿Tienes alguna otra duda con la información que llevamos hasta el momento? Pues sí, ¿qué pasaría si las 2 dosis tomadas no funcionan, Paco? Y, Paco, ¿cuándo yo vería un resultado? O sea, después de tomarme la primera dosis, la segunda dosis, ¿qué sigue? Ok. Lo que pasa con las mujeres que consumen el misoprostol, van a tener algunos unos síntomas que son esperados. Okay. Antes de eso, me gustaría saber si tú padeces de cólicos menstruales fuertes. No, nada de eso, no. ¿No? No. Ah, ok. En estos cólicos menstruales que presentan las mujeres que consumen el misoprostol, llegan a presentar después de la toma de este medicamento, sí, llegan a presentar dolores como si fueran cólicos menstruales, solamente que un poco más fuerte. Sí. ¿Qué es lo que esperan? Esperan un sangrado muy parecido al de la menstruación, con pequeños coágulos, pueden ser chicos, pueden ser medianos, pueden ser un poco grandes, pero nada de qué alarmarse. Dentro de estos, te digo, es muy parecido a una menstruación, no dura más de 6-12 horas. De 6 a 12 horas. Primero sangrado. Okay. Después se va a continuar por unos cuantos días, como unos 3-4 días, pero va a ser un sangrado ya menor. Es normal todavía esto, te digo, es muy parecido a una menstruación. Y el cólico. Este mini sangrado puede pasar por unos 30 días por mucho y es normal todavía. Ok. ¿Tienes alguna duda con esta información? ¿Qué pasaría si me llega a pasar alguna hemorragia o algo así? Ok. Bueno, esos son algunos signos de alarma, aunque antes de los signos de alarma me gustaría hablarte sobre lo que son algunos síntomas secundarios. Los síntomas secundarios son algunas cosas que pueden pasar en algunas mujeres, no necesariamente tienen que pasar. Lo que sí esperamos, como te dije, es el sangrado, un poco de dolor y... en estos síntomas secundarios pueden ser un poco de escalofríos, pueden ser náuseas, puede llegar al vómito o a la diarrea. Pero esto no va a durar, se va a quitar solo, no es necesario que se acompañe de algún otro medicamento. Estos serían cosas normales, entonces, digamos que... Sí, efectos secundarios. Sí. Puede que pase en algunas mujeres, pero en algunas no ocurre ninguno de estos síntomas. Sí, Paco. Después de los síntomas secundarios me gustaría hablarte sobre algunos signos de alarma. Una pauta para saber si se presentan las mujeres a un centro de salud o con un médico particular, ya sea público o privado. Estos signos de alarma son 4 principales signos de alarma, los cuales son que tu temperatura corporal llegase a subir demasiado, que te presentes fiebre y que no se quite, entonces eso ya es un signo de alarma. Lo otro sería que el sangrado fuera abundante. No sé si conoces las toallas nocturnas. Sí, claro. Las toallas nocturnas sabes que son más absorbentes, entonces si este sangrado se considera abundante cuando se cambian 4 toallas nocturnas en lo que son 2 horas. Si también el sangrado llegase a presentar mal olor, también sería una señal de alarma. Otra señal que es importante tomar es que si se presenta dolor muy fuerte que llegase a imposibilitar que a pesar del ibuprofeno no se llegase a quitar, no disminuyera, entonces también sería una señal de alarma. Algo que sería bueno que en las mujeres fueran a un centro de salud o con un médico, esa particular. Hasta el momento, ¿alguna duda que tengas sobre esta información? No, creo que no. Espero que, me imagino que esas son, ahora sí que son síntomas de alarma, como me dices, que pudieran ser secundarios. Tanto pueden pasar, tanto no puede pasar. Los síntomas secundarios no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque se van a quitar. Por mucho 4 horas van a durar. Pero los signos de alarma puede que no se quiten. Por eso si se presenta, una mujer presenta estos síntomas de alarma, es importante que sí vayan con un médico. Es importante que no... Ellas nunca mencionan que consumieran algún medicamento. Ninguno. O sea que, Paco, a mí si me llegan a preguntar si yo consumí misoprostol o alguna cosa, yo debo de decir que no.
cualquier mujer no tiene la necesidad inclusive de que le pregunten. Si llegasen a preguntar, lo que hacen las mujeres es decir que no. ¿Por qué? Porque el medicamento es indetectable. Paco, ¿tú me podrías ayudar después de usar misoprostol? ¿Tú me podrías ayudar con algún método anticonceptivo? Déjame decirte que te felicito precisamente por querer usar algún método, precisamente para que pues esto no ocurra. Pues, creo que no queremos que esto vuelva a ocurrir. Claro. Entonces, me decías que ya no quieres tener... no, la verdad no. Ok. Pues yo sí, mira, aquí tengo algunos ejemplos de algunos métodos. Entonces, a mí me gustaría mostrarte de manera rápida lo que son los implantes. No sé si me decías que ya conoces implante. He escuchado hablar. Ajá. Bueno, el implante se coloca, lo coloca un médico en lo que es el antebrazo. Y es algo muy rápido, es muy discreto y hay en presentaciones de 3 y 5 años. Entonces esto nos ayuda a prevenir un embarazo. Y existe lo que son los DIUs o la T de cobre, como la conocen muchos. Okay. Este también lo coloca un médico y este también es de larga duración, que para tu caso sería muy importante, que ya que no quieres tener más hijos. Me parece muy bien. Ok. Sí. Esto pues ya lo veríamos la siguiente vez que nos veríamos. No sé si te gustaría que te contactara. Me gustaría a mí contactarte en lo que son 2 semanas para saber cómo te sentiste, si usaste esta información que te acabo de dar. Y para esto a mí me gustaría darte lo que es esta prueba de embarazo. Esta es una prueba de embarazo de tira. No sé si las conoces. No, la verdad no. Dime cómo... ¿Tú usaste, supongo, una de cassette? Sí, una de laboratorio. Ajá. Para comprobar. Ok, mira, yo aquí tengo una igual a esta. Sí. Esta, cuando la abras, lo que vas a sacar va a ser esta... va a salir esta tira. Aquí está. ¿Sí? Mira, es esta pequeña tira. Ok. ¿Ves? Tiene una parte blanca y una azul. En esta tira la vamos a colocar aparte por el momento. Se va a tomar la muestra de orina en un recipiente aparte y se va a sumergir hasta esta línea. ¿Hasta dónde está la línea? Okay. Se sumerge, sí. Se saca y se deja reposar. ¿Qué tiempo hay que dejarla? Sencillamente que se sumerja. Okay. Estas así son, se deja ahí, la colocas, esperamos y en esta parte de aquí se van a mostrar las rayitas como en la de cartucho. Okay. Ya sabes que 1 es negativo y 2 es positivo. Entonces con esto se confirmaría que ya no estuvieras embarazada. De ya no estarla, ya te contactaría precisamente para ver algún método y que yo te pueda obsequiar, sobre todo un método de larga duración. Sí, me parece muy bien, Paco. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Algo más? No sé, yo te mando un mensaje, te escribo para comentarte cómo me fue. Yo en 2 semanas yo te marco y ya tú me dices inclusive en qué hora te sentirías más cómoda que te marcara, precisamente para poder platicar sobre esto. Pues muchas gracias, Paco. Muchas gracias por ayudarme, por prestarme tu atención y más que nada darme esta información que a veces uno pues no sabe y espero que todo salga muy bien. Pues importante y recalcar mi felicitación por esto de que te quieras cuidar y pues cuidar tu salud, que es lo importante. Gracias, Paco. Bueno.